Hola, buenas noches, sean bienvenidos a la clase de hoy que estamos a 6 de, no, hoy estamos a 5 de marzo y son las 6:02 de la tarde. Una disculpa a todos porque pues este no es el horario en el que tenemos clase habitualmente, pero porque tengo una clase a las 7 y es importante para lo que estoy estudiando, si me vio en la necesidad de cambiarles el horario. Entonces, pues sean bienvenidos. Pero pues nos está yendo bien, creo que ya lo va a cambiar a esta hora, ya tenemos 17. Otros días hemos tenido menos. Entonces, pues, está bien, vamos a ver cómo nos va. Bueno, vamos a hablar hoy sobre Hernán Cortés y la caída de Tenochtitlan. Es un tema muy, muy interesante, muy triste también a la vez. Entonces, bueno, pues primero, pues recordamos que antes de que llegaran los españoles, este era el imperio mexica, cuando llegaron Hernán Cortés y sus hombres. Este era el territorio que dominaban ellos, el imperio mexica. Esta manchita que está acá es Tlaxcala, que no se dejó conquistar, no pudieron ser conquistados hasta que llegaron los españoles. No, siempre estuvieron independientes. Y después esta parte de acá es el imperio Yope, de Yopitzingo, y estos son los purépechas, que eran los más fuertes en ese momento, eran los purépechas y los mexicas, ¿no? Que más o menos tenían la misma forma de exigir tributos y a los pueblos que iban dominando. Entonces, eso era parte de lo que ellos podían. Entonces, era parte de lo que ellos podían este, dominar. Entonces, era los dominios que tenía el imperio el imperio mexica en ese momento, ¿sale? Ahora, antes de que llegara Hernán Cortés, hubo varios viajes de exploración, o sea, los españoles, una vez que fueron dominando las islas del Caribe, Cuba, que está acá, eso sí lo deben de saber, Cuba se volvió la plataforma para los viajes de conquista de todo el continente americano. Entonces, a partir de Cuba, que es una isla muy importante, empezaron a hacer expediciones buscando qué territorios tenían. Ellos no sabían qué territorios tenían, ellos nada más sabían que todo lo que encontraran de esa parte que les dio el Papa para acá iba a ser para ellos. Entonces, a partir de ese momento, Cuba, bueno, más bien de España, toma la isla de Cuba y a partir de ahí empieza a tomar exploraciones de diferentes territorios del continente americano. Antes de que llegara Hernán Cortés, Pedro de Valdivia, que fue un navegante, su flota tuvo un naufragio, o sea, se perdió sus barcos, se perdieron y hubo algunos sobrevivientes y esos sobrevivientes fueron muriendo, pero al final quedaron vivas dos personas, que una de ellas va a ayudar a Hernán Cortés para romper la barrera del lenguaje. Ahorita vamos a ver eso. Después, en 1517, Francisco Hernández de Córdoba hizo esa exploración, salió de Cuba, exploró un poco también parte de lo que actualmente es Florida, también exploró parte de lo que actualmente es Campeche, parte también de Quintana Roo, parte de Yucatán, y se regresó a Cuba. Después hubo otro intento, después de Juan de Grijalva, que explora esta parte de acá, pasa por Isla Mujeres, pasa por Yucatán, pasa por Quintana Roo, pasa por Campeche, pasa por Veracruz, pelea contra algunos indios y se regresa a Cuba. Entonces, hubo por lo menos 3 exploraciones anteriores a la de Hernán Cortés, ¿sale? La de Pedro de Valdivia, que no pudo regresar, se hundieron sus barcos, naufragaron, hubo algunos sobrevivientes, hubo la segunda, que fue la de Francisco Hernández de Córdoba, y la tercera de Juan de Grijalva, ¿sale? Hasta aquí no hay duda de que, pónganme en el chat si no hay duda de que antes de Hernán Cortés hubo 3 intentos de exploración sobre lo que actualmente es México. Pónganme aquí en el chat,
¿sale? Ok, me están poniendo que no hay duda. Juan Alonso no, Antonio no, Yoshi no, Lisbeth no, Alan no. Ok, entonces eso es importante, ¿vale? Que vean cómo se fue dando la exploración. Jimena y Juan Carlos y Valeria me dicen que no tienen duda, Marely tampoco, Adriana tampoco. Bueno, ahora, pues ya más o menos los aztecas ya tenían nociones de que había personas extrañas antes, o sea que hubo 2 intentos antes. Ellos saben muy bien desde 1518 que hubo unos extraños, pero que se fueron. Entonces, para 1519 ya llega la expedición de Hernán Cortés, ya más preparado, ya más ya con una mayor determinación de conducir y de conocer otros territorios de los que conocieron los anteriores que fueron a él. Y para los indígenas pues también les causaba miedo saber que venía un grupo de personas diferentes, con otras pieles, con otras armas. Por ejemplo, aquí están cómo se vestían los soldados de Cortés en el siglo XVI, cómo se vestían los soldados españoles, que nunca habían visto personas así, de tez blanca, de cabello café, de cabello güero, barbados, o sea, eran parte de la cultura que no conocían este tipo de personas. Y ellos pensaban que eran dioses, porque hubo un dios que se llamaba Quetzalcóatl, que era de estas características, blanco, barbado, que dijo que iba a llegar por el mar. Y cuando llegan los españoles, pues pensaron que eran descendientes de este dios Quetzalcóatl. A los barcos los pensaban los indígenas como cerros flotantes, al ver algo flotando. Cuando ellos hacían lanchas, pero que iban alrededor de la costa, no hacían lanchas o barcos que se aventuraran al mar adentro. Entonces, al ver cómo llegaban un grupo de personas que venían sus barcos atravesando el mar y todo eso, decían que eran cerros flotantes, o sea, no tenían una comparación hacia esa forma de las personas que estaban viendo. Otra cosa interesante es que van a tener después, aparte de que ya tenían a Jerónimo de Aguilar, que está acá, ahorita me regreso. Este es Jerónimo de Aguilar, una persona que naufragó su barco, que sobrevivió en 1511. Cuando llegó Hernán Cortés ya tenían 8 años viviendo en la zona maya como esclavo, maltratado, que no era muy bien tratado, pero cuando sabe que llega Hernán Cortés, él se pone a las órdenes, lo busca y va a ser su primer intérprete de Hernán Cortés. Le va a traducir todo lo que haya del maya al español. Y eso va a ser importante porque esta zona de acá, las primeras zonas que explora Hernán Cortés, va a encontrar la lengua maya. Entonces, esta persona, Jerónimo de Aguilar, le va a ayudar mucho para que pueda comunicarse con los indígenas de lo que va a ser actualmente México. Después, pues Hernán Cortés va a seguir avanzando, va a seguir, voy a avanzar tantito, ahorita me regreso. Hernán Cortés va a seguir teniendo un avance. A ver si puse el mapa. Acá. Entonces Hernán Cortés va a seguir avanzando. Este es el mapa de Hernán Cortés, de cómo fue avanzando. Avanza más que Juan de Grijalva, que Juan de Grijalva no tuvo oportunidad de avanzar más. Hernán Cortés se empieza a meter aquí en la parte del centro de México hasta que va a derrotar a los aztecas. Entonces, en una parte que va a llamarse Centla, los españoles van a vencer a los indígenas de esa zona y le van a regalar 20 mujeres. Entre esas 20 mujeres va esta mujer que se llama Malintzin. Esta mujer es muy inteligente, es una mujer que había sido ya desde la época que nació, había nacido en un día de mala suerte, en un día que decían que iba a traer la desgracia de su pueblo, su familia la regala, la terminan regalando, y va a quedar ahí como esclava. Entonces, entre esas mujeres que le regalan a los españoles va a venir Malintzin. Entonces, esta Malintzin va a ser la que va a saber mucho, va a saber hablar maya, va a saber hablar náhuatl, va a saber otomí, y va a aprender muy rápido el español. O sea, era una mujer, y también totonaco. O sea, es una mujer muy, muy, muy inteligente y muy preparada, que va a ayudarle a Hernán Cortés para poderse comunicar con los pueblos indígenas de esta zona, ¿sale? Entonces, ella va a romper la barrera del lenguaje porque Jerónimo de Aguilar ya no le servía en la zona donde estaban entrando, que ya hablaban totonaco y que ya hablaban náhuatl. Él ya no podía comunicarse, ya no entendía lo que decían esas personas,
pero Malinche sí. Entonces lo que hacían era un triángulo. Primero le hablaban a Malinche, después Malinche se comunicaba en maya con Jerónimo de Aguilar y ya Jerónimo de Aguilar le traducía a Hernán Cortés, pero Malinche va a ser tan inteligente y le va a gustar también a Hernán Cortés que va a aprender muy rápido el español y entonces el idioma se va a dar nada más entre Malinche y Hernán Cortés. Esa va a ser la forma de comunicación que va a existir. Y a Jerónimo de Aguilar pues ya no le va a servir después porque ya no era un idioma que él dominara, pero va a ser parte también del ejército de Hernán Cortés, ¿sale? Entonces, Hernán Cortés también se da cuenta, gracias a la ayuda de Malinche y a la ayuda también de los grupos que se le van uniendo, de que los más odiados son los aztecas, por todos los tributos, por la forma de cómo sometan a los pueblos, por la forma en cómo sacrifican a las personas. Y estos grupos, los chalcas, tlaxcaltecas, huejoxincas, empualtecas, un gran conjunto de grupos indígenas también se unen a Hernán Cortés. Hernán Cortés solamente tenía 700 personas con su ejército. Entonces vean cómo una persona tan inteligente como Cortés supo manejar todo para que unir a todos contra los aztecas, para que todos lo repudiaran, todos unieran y todos vencieran a los aztecas al final. ¿Sale? Ahora, pues también se da cuenta Cortés de que Mesoamérica está dividido, no existía México, no lo tomen como que traición, entonces no existía el país. Mesoamérica estaba dividido en cientos de señoríos, o estaba dividido en muchos señoríos, los cuales le pagaban tributo a los más poderosos. Los más poderosos en ese momento eran los mexicas, y en otra zona eran los purépechas, en Michoacán. Entonces eran los que tenían el control de la zona, y eran los que cobraban los impuestos, y eran los que mataban a las personas, y eran los que hacían sacrificios humanos, y por eso también Hernán Cortés conoce el contexto de lo que estaba pasando, y se da cuenta de que todo eso que estaba en contra de los mexicas lo podía usar para vencer a este grupo indígena. Otro momento también se da cuando los tlaxcaltecas, en su avance, Hernán Cortés va a encontrar a los tlaxcaltecas. Es un grupo guerrero que los aztecas no pudieron vencer tampoco durante su lucha. Aquí vamos viendo el mapa de la ruta de Hernán Cortés. En Tlaxcala va a pelear contra los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas en un principio no quieren aliarse con Hernán Cortés, le hacen batalla. Al final, pues, después de una gran lucha, son derrotados y terminan siendo sus aliados de Hernán Cortés. Es importante también la incursión de los tlaxcaltecas a su pelea, dado que al unirse los tlaxcaltecas se vuelve más poderoso el ejército de Cortés, y los tlaxcaltecas conocen todas las debilidades que tiene el imperio mexica. Los tlaxcaltecas le van a decir por dónde atacar, por dónde pasar, cómo los van a vencer, cómo los van a derrotar, cómo van a poder lograr someter a los aztecas, que por ejemplo los llevan a Cholula. Le dicen a Cortés, no vayas directo a Tenochtitlan, pasa por Cholula. Y una vez que pasa Cortés por Cholula, realiza una matanza de 5,000 a 10,000 personas, junto con sus aliados indígenas, para demostrar la fuerza que tiene su ejército, para demostrar que es poderoso. Cuenta la leyenda de que Cortés no quería matar a nadie en Cholula, que estaba Malinche ahí, que una viejita llegó y le dijo, ay, estás bien bonita, me gustarías para nuera. Y ya después le dicen, no, es que mira, ten cuidado porque los van a matar en estos días, les van a hacer en la noche una trampa y van a matar a todos los soldados españoles. Entonces Cortés toma la iniciativa, y antes de que suceda eso, pues realiza una matanza. Pero no está comprobado que sea cierto esa versión, es una versión que manejó Hernán Cortés para justificar la matanza que va a hacer en Cholula, y para también causarle miedo al ejército mexica y a la ciudad de Tenochtitlan, de la fuerza que tienen y lo valeroso que son, sus armas que llevan, todo lo que tienen ellos como un ejército novedoso. Pues al fin va a avanzar Cortés, va a seguir con su avance, y el 8 de noviembre de 1519 se encuentran Cortés y el rey Moctezuma II, Moctezuma Xocoyotzin. Se van a encontrar en esa fecha, y va a ser el encuentro de dos mundos. Se van a encontrar el rey más poderoso de Mesoamérica con el general o el líder
militar más importante que tuvo España en ese momento, ¿no? También Pizarro va a ser importante, que es también primo de Cortés, que va a vencer a los incas, pero Cortés va a ser una persona muy valerosa, que va a seguir adelante, no se va a echar para atrás, y va a buscar también tener contacto con, con este líder. Ahora, eh, pues Cortés va a utilizar todas las armas que trae, sus armaduras, sus soldados, todo lo que pueda para impactar a los aztecas. Da una demostración de cómo tiraba árboles con cañones, cómo usaba sus perros de pelea que traían también los ejércitos españoles, cómo están sus armas, cómo cortan cosas, y va a sorprender a mucho a los mexicas, a los aztecas, al rey Moctezuma, que era una persona que también era muy creído, era muy, más bien era una persona que estaba muy influida por la religión de su época, y él decía que eran dioses y él los recibe. Después Cortés va a ser rehén a Moctezuma II, lo va a tomar como un rehén, perdón, lo va a capturar para que también todos vean cómo lo tiene sometido. ¿Por qué hace esto Cortés? Porque se da cuenta de que le dicen que un grupo de españoles que dejó en Veracruz fue asesinado por este líder indígena que se llama Cuaupopoca y que, y que también pueden hacer eso con ellos. Entonces, Cortés toma como rehén al rey mexica y, y, está durante un tiempo así. Entonces, al rey mexica lo va a tener como rehén, por lo menos de noviembre a junio. Entonces va a ser rehén de Hernán Cortés. Pero también Hernán Cortés también se da cuenta que vienen a capturarlo porque Hernán Cortés se salió sin permiso, o sea, escapó de Cuba en la parte de acá. Hernán Cortés se da cuenta de que no va a ser el designado para esa expedición cuando sale de Cuba, entonces toma muy rápidamente los hombres, toma los barcos, toma las armas y se lanza a la aventura. Entonces vienen a capturarlo por no haber respetado las órdenes del rey. Él no era la persona elegida para esa expedición. Entonces mandan a una persona que se llama Pánfilo de Narváez para que capture a Cortés y lo regrese a Cuba porque salió sin autorización por haber violado las leyes. Entonces Cortés se regresa, o sea, tiene que regresarse a pelear contra este Pánfilo de Narváez y a sobornar a sus soldados, o sea, se regresa de Tenochtitlan, se regresa a Veracruz, y en ese momento, pues deja como líder, eh, deja como líder a a Pedro de Alvarado, lo deja como encargado de la ciudad de Tenochtitlan, mientras él sale a pelear contra Narváez, y más que pelear, lo que hizo Hernán Cortés fue mostrarles cómo los aztecas era un grupo indígena que podían vencer, que lo tenían como un dios, les enseñó joyas que ya había recuperado de oro, les dijo que eran bueno, así les dijo, más o menos, no está escrito, pero les puedo decir que les dijo, pues son tan tontos que piensan que es un cacho de pan, porque eso sí está en los libros, un cacho de pan duro que traemos desde aquí de Cuba. Ellos piensan que es alimento de los dioses, le hacen una procesión, lo llevaron enterrado a Teotihuacán, o sea, piensan que estas cosas que son insignificantes son valiosas, les damos espejos o cualquier baratija y nos la cambian por oro, es muy fácil ganarles, tenemos el triunfo, apóyenos, y entonces estos hombres de Narváez se le voltean y terminan traicionando a Narváez y se unen a Hernán Cortés. Mientras pasaba eso, dejó a Pedro de Alvarado como encargado de ahí de Tenochtitlan, cuidando al Ren, que era el rey Moctezuma II, y le pidieron permiso a Pedro de Alvarado de hacerle una fiesta al dios Tezcatlipoca. Y Alvarado dijo, no, pues sí hagan la fiesta, nada más no maten a nadie, no puede haber sacrificios humanos. Pero al ver las joyas que llevaban los danzantes, al ver la riqueza con la que estaban los sacerdotes, al ver toda la suntuosidad y que no estaba el líder, o sea que era Cortés, pues la ambición de él y de sus hombres hizo que mataran a los danzantes, que mataran a las personas que estaban haciendo ese ritual, robarle sus joyas, robarle sus riquezas y, y tomar ese momento
que no estaba el líder para ellos hacerse de un beneficio económico, ¿no? Volverse ricos, hacerse de esas joyas que no estaba Hernán Cortés. No sé si hasta aquí tengamos dudas antes de que siga avanzando. A ver, díganme. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Me dice Nazaret que no, Lisbeth me dice que no, Evelyn me dice que no, Jimena no, Eduardo no. Ok, Raúl me dice que no. Yoshi dice que está interesante. Sí, entonces hasta acá vamos viendo cómo Antonio, también me dice que no hay dudas. Entonces vamos viendo cómo Pedro de Alvarado puso locos a todos en este momento mientras Cortés no estaba, ¿sale? Como dice el dicho, ¿no? Mientras el gato no está, los ratones bailan. Entonces lo que hizo fue robar a estos. Entonces, pues en este libro que se llama La visión de los vencidos, pues narra cómo ya los indígenas iban dando cuenta de que los españoles pues no eran dioses, que eran personas comunes y corrientes, ambiciosos, corruptos, inhumanos, groseros, violadores de mujeres, pues eran eran los conquistadores. Ya vimos la clase pasada las características de un conquistador. Entonces acá dice que pues todo lo que era oro, dice, cuando les hubieran dado se les risueña la cara, o sea, cuando veían el oro hasta cambiaba su cara de ambición, se alegraban mucho, estaban deleitándose, como si fueran monos levantaban el oro, como se sentaban además de gusto, se les renomaba y se les iluminaba el corazón. Porque es cierto que eso anhelaban con gran sed, se les ensancha el cuerpo por eso, tienen hambre furiosa de eso, como unos puercos hambrientos ansían el oro. Y las banderas de oro las arrebatan ansiosos, las agitan de un lado a otro, las ven de una parte a otra, están como quien habla la lengua salvaje, todo lo dicen en su lengua salvaje. Entonces se da cuenta de que los indígenas se dan cuenta de que estas personas son ambiciosas y que no son dioses, que no respetan a la religión, que no respetan a sus dioses, que ellos dicen pues son sus hermanos, estos dioses que ellos no quieren, o sea que son parte también de su religión, y ellos no pueden ser dioses, ellos son unas personas corruptas, ambiciosas, y que no se les puede seguir respetando. Entonces, pues ya cuando regresa Hernán Cortés, hay 4 versiones de la muerte de Moctezuma, por lo menos. En esta primera versión de Bernal Díaz de Castillo, que viene en el libro de Federico Navarrete, pues dice que pues suben a Moctezuma al rey a decirles que pues tranquilos, que todos se apacigüen, que respeten a los hombres blancos, y pues dice que el pueblo se sublevó, que no le hizo caso, le aventó piedras, descalabró a Moctezuma, lo mató a pedradas y a flechazos, de que el pueblo no lo respetó. Esa es una versión de los españoles. Después, en una versión indígena, dice que los españoles mataron a Moctezuma, que lo mataron tanto a él como al rey Cacamatzin de Texcoco y al rey Izcuatzin de Tlatelolco. O sea, que mataron a los 3 reyes cuando ya no les funcionaban. Esa es otra versión. Esta es una versión indígena. Después, en la versión de Hernán Cortés, pues dice lo mismo que Bernal Díaz del Castillo. Los dos son soldados de ese momento. Y dice que se paró Moctezuma y que la gente lo apedreó y que la gente lo mató. O sea, que los de gente de Tenochtitlan lo mata. Y en la cuarta versión, que ya fue recopilada después, pues le dicen que los asesinos fueron los españoles, que lo acuchillaron, que una vez que ya vieron que Moctezuma ya no contenía a su pueblo, que Moctezuma ya no apaciguaba a la gente, que sí lo apedrearon y que sí la gente se sublevó, pero que no se murió de la pedrada, Moctezuma, que Moctezuma seguía vivo, que ya estaba sanando, pero al ver los españoles de que ya no tenía el control del pueblo, pues decidieron matar. Entonces, estas son las 4 versiones, pero el pueblo se levantó, en pocas palabras. No se sabe cuál de las 4 es la real, pero la correcta es que el pueblo se levantó en armas y ya no soportaba la ambición de los españoles. Entonces, Cortés va a sacar a Cuitláhuac, que también lo tiene preso, porque es parte de la familia también de Moctezuma, y le dice, pues ve y habla con la gente y trata de apaciguarlos. Pero Cuitláhuac no obedece a Cortés, organiza a la gente indígena, a los mexicas, y les hace guerra a los españoles. Cuitláhuac va a ser el gran defensor y el gran general mexica que va a pelear contra los españoles y que desafortunadamente va a morir de viruela. Pero él va a ser el líder
y el que va a pelearle a los españoles al tú por tú. Se da cuenta de que Cortés, de que Cuitláhuac también anda organizando al grupo de indígenas para pelearles, se quieren escapar el 30 de junio de 1520, pero son descubiertos los españoles de que se quieren huir. Una señora, cuentan que una señora que iba a hacer del baño en la madrugada, vio que huían y dijo, se escapan, huyen. La palabra, como le diríamos actualmente, están huyendo los cobardes, hay otra palabra que no puedo decir porque estamos grabando, están huyendo los cobardes españoles. Esa viejita alertó a los mexicas y los mexicas empiezan a pelear contra los aztecas, los empiezan a atacar, empiezan a hacerles guerra, matan a muchos soldados españoles, matan a muchos de sus aliados indígenas también que se habían metido a Tenochtitlan, y es la noche triste, el 30 de junio de 1520 es la noche triste de los españoles, y la noche alegre para los aztecas, porque por primera vez se hicieron frente a los invasores, a los que tenían su territorio. Y cuentan que Hernán Cortés en este árbol que estaba en un lugar que se llamaba Popotla, un borracho que se metió ahí lo quemó, desafortunadamente, pero ese árbol vivió hasta hace como unos 40 años, hasta que un borrachito ahí indigente hizo una fogata y prendió el árbol, y ya no tenemos el árbol de la noche triste, pero cuentan que ahí se puso a llorar Hernán Cortés su derrota, de cómo perdió su ejército, cómo perdió a sus hombres, cómo fue casi derrotado completamente, y vio a su ejército caer ante los aztecas, y cómo el tesoro y todo lo que se habían robado, de las riquezas de oro que habían juntado, pues se hundían con ellas los españoles, y cómo los indígenas iban recuperando esas riquezas que se habían robado de su pueblo. Pues Hernán Cortés logra escapar junto con una buena parte de su ejército y sus aliados indígenas, y se van a Tlaxcala. Pero mientras pasa eso, empieza a haber una gran matanza de viruela. La viruela es una enfermedad que trae un negro, un esclavo negro que traen los españoles. Ese esclavo empieza a difundir esa enfermedad, así como el chino que nos trajo la enfermedad que ahorita nos tiene aquí guardados. Ese esclavo negro trajo esa enfermedad aquí a México y empieza a matar a muchas personas la viruela. ¿Por qué? Pasa lo mismo que ahorita estamos pasando. No teníamos defensas, en ese momento no había vacunas, entonces empieza a haber una gran cantidad de muertos, entre ellos Cuitláhuac, el líder militar de los aztecas, va a terminar muriendo de viruela en 1520 también. Entonces, esta enfermedad va a causar una gran mortalidad entre los indígenas de México y también entre los aztecas principalmente. Entonces, es una enfermedad que no tan fácilmente se curaba, quedaban completamente cacarizos y morían las personas. Entonces, vamos viendo cómo era muy parecido con lo que estamos pasando ahorita, nada más que no estamos en guerra. Pero trajeron esta enfermedad los españoles con este esclavo negro que sin querer empezó una guerra biológica y va a causar mucha muerte también entre los indígenas y también debilitándolos. Las maestras, después que sacaron su clase, la verdad estuvo muy bonita la clase que sacaron las dos maestras, hicieron como un noticiario. Pues los aztecas resistieron 75 días a los españoles, asediados. Hernán Cortés, molesto por la derrota que le dieron, cortó el agua, cortó todo lo que no tuvieran agua potable los aztecas, que se murieran, junto con la enfermedad de la viruela, que se quedaran sin agua. Entonces, se quedaron completamente sitiados los aztecas, que mandó construir 13 barcos que llamó el Bergantines, aquí están los barcos. Estos barcos bajó pólvora de los volcanes, o sea, del Popocatépetl, subió al Popocatépetl, hizo pólvora a esos barquitos pequeños. O sea, Hernán Cortés, varios de sus soldados se desmotivaron cuando fue derrotado. Y Hernán Cortés dijo, nos morimos o nos vamos con la gloria, pero aquí nadie se va. Destruyó sus barcos que tenía en Veracruz, hizo estos barcos pequeños que se llaman bergantines, y con esos les puso cañones y bombardeó la ciudad, empezó a destruirla completamente, bombardeo, 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 y después de que bombardeó con estos 13 barcos la ciudad de Tenochtitlan, les cortó el agua. Acuérdense que la ciudad de Tenochtitlan estaba rodeada completamente de agua. El agua que tenía no era dulce, era agua salada, no la podían consumir. Entonces, sí, bueno, aquí nos dice su compañera Betsabe que las vacunas
tienen que ver gracias a las vacas, sí, pero eso va a ser otra. En ese momento no había vacunas, entonces no había anticuerpos tampoco en ese momento. Eh, Ahora seguimos viendo lo de acá, lo de los barcos, porque no me quedan 10 minutos. Entonces Hernán Cortés bombardea la ciudad, destruye la ciudad, les corta el agua completamente a los aztecas, los deja sin agua, con muertos, con enfermedad, y los termina derrotando. Entonces, durante 75 días, los aztecas van a aguantar el asedio no nada más de Hernán Cortés, de todos los ejércitos de sus aliados indígenas, que eran por lo menos más de 60,000 personas. O sea, Hernán Cortés traía 700 personas, pero 60,000 indígenas que también pelearon del lado de Hernán Cortés, de todos los que ya les había dicho, de sus aliados. Entonces, pues va a terminar Hernán Cortés derrotando a los aztecas, rodeando la ciudad, dejándolos rodeados, y venciéndolos. Otra cosa importante, ahorita me regreso a la que tengo acá, otra cosa que las maestras destacaron es por qué fueron derrotados los aztecas. Estas son las armas que tenían los aztecas. Estas son las armas que utilizaban. La más poderosa era el macahuil, que ya les había dicho en otras clases que era esta macana que le incrustaban obsidiana. Era el arma más poderosa. También utilizaban arcos, flechas. Pero los españoles pues traían en ese momento sus armaduras, traían el caballo, traían los perros de pelea, traían arcabuces, traían espadas, traían las armaduras y las tácticas de guerra, que nunca había habido en ese momento un momento de atacar a un pueblo indígena cortándole completamente todo, dejándole sin nada. Los aztecas hacían guerra, pero para capturar personas, y eso lo marcaron bien las maestras, para sacrificarlo a sus dioses, pero no para exterminar a un pueblo, no para matar completamente a un pueblo. Y los españoles tuvieron esa técnica de que hay que exterminarlos y acabarlos con todo. Entonces, pues van a derrotar los españoles a los pueblos indígenas de México, a los aztecas en este momento. Después de 75 días los tuvieron completamente rodeados. Eh, Después, pues va a haber esta poesía, ¿no? Para que se imaginen cómo vivían los aztecas. Esta poesía también está en este libro que es hermoso, que se llama La visión de los vencidos. Dicen, los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros, gusanos pululan por las calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos, o sea, los sesos de las personas que murieron, y los gusanos, o sea, todo eso. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebíamos es como si bebiéramos agua de salitre. Imagínense ahí el agua toda de sal que no se puede beber con sangre, y era nuestra herencia una red de agujeros, las casas destruidas completamente, con los escudos que fue su resguardo, pero ni con los escudos pudo ser sostenida su soledad. Llorad, amigos míos, tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexica. El agua se ha sedado, se acedó la comida. Esto es lo que ha hecho el dador de la vida en Tlatelolco. Entonces vean cómo la ciudad fue completamente destruida, completamente vivir así 75 días sin agua, sin comida, sin alimentos, las mujeres violadas por los españoles y por los indígenas que también invadieron la ciudad, las personas asesinadas, o sea, todo esto fue un festín para los invasores, tanto indígenas, porque eran más de 60,000 indígenas que acompañaban a los españoles, junto con los españoles que destruyeron la ciudad. Y con eso Hernán Cortés pudo desquitar la derrota que tuvo en la noche triste contra los aztecas. Ya después otra cosa que, antes de me regreso al último, ¿por qué ganó Hernán Cortés? Por sus armas, que eran muy, muy letales, por la viruela, y porque conoció perfectamente cómo funcionaba el sistema político de los indígenas. Y Hernán Cortés va a seguir haciendo lo que los indígenas hacían, lo que hacían los mexicas. Pues también les cobró tributo, también les cobró impuesto. O sea, vio que la estructura que tenían los pueblos indígenas funcionaba, pues la siguió conservando. O sea, no fue nada tonto. Dijo, pues si esta es la forma como funciona y así le sacan la riqueza, pues yo la voy a copiar y así les voy a sacar también la riqueza. Entonces, el historiador Federico Navarrete, que también salió en estos videos de Aprende en Casa y que es autor también de varios libros, pues nos dice que también que no veamos que la historia de los pueblos indígenas acabó en 1521, con la derrota de los aztecas, el 13 de agosto, ¿no? Los pueblos indígenas siguen vigentes hasta hoy, siguen teniendo historia, siguen teniendo cultura, siguen aportando muchas cosas
a la sociedad. Es importante ver cómo los pueblos indígenas nos siguen dejando parte de nuestro legado, y que tienen mucho que estudiarse de los pueblos indígenas, porque nada más a veces vemos lo que hicieron los españoles, ¿no? Que ganaron y obtuvieron el triunfo y ya con eso nos conformamos. No, debemos de entender también, hay muchas cosas que investigar sobre los pueblos indígenas. Y también debemos de entender de que México no existía hasta 1821, que hablamos de traición, que si hubo traición de los tlaxcaltecas, que hubo traición de los huecoxincas, que si hubo traición de los empualtecas, que hubo traición de los chalcas. No hubo traición porque no existía este país. Este país se va a formar hasta 1821 con la independencia de México, pero mientras México no existía. Era un conjunto de señoríos que estaban en lucha, que estaban en pelea, y que Hernán Cortés va a aprovechar eso para lograr un gran triunfo, el gran triunfo que va a tener España para dominar una región que no conocían y quedar como un héroe y quedar como una persona muy lista y muy inteligente que le va a dar la grandeza a su país, que hasta hoy en día pues va a ser reconocido como un general que con 700 personas logró vencer a un reino de 1,5 millones de personas. Bueno, entonces nada más ya dejen tantito para ver. Mira, hoy nos fue mejor, ya voy a hacer la clase a las 6, hoy tenemos 26, el récord era 27. Pues prendan su cámara tantito para que los vean. Pues así fue lo de la conquista de México, ¿vale? Para que vean. Estuvo muy triste, ¿no? Este tema está muy bonito. Este tema es el que hace que yo haya estudiado historia. O sea, este tema fue el que me hace mucho estudiar y me hace mucho conocer. Prendan su cámara tantito para que los vean. Me quedan 2 minutos con 33 segundos. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven lo de la conquista? Ajá, vayan poniendo presente, como dice Marely. ¿Sale? Entonces, vayan poniendo presente. Pues esta fue la conquista de México. Así fueron como los aztecas fueron vencidos por los españoles. En 2 años, los españoles vencieron a los aztecas. Y fueron muy inteligentes Hernán Cortés al hacer esta forma de guerra, con la que termina venciendo. A ver, nada más está Antonio, Betsabé, Juan Alonso, Valeria, Lisbeth, Yael, Akari, Juan Carlos, Yoshi, Ingrid, José Eduardo, Saori, Jimena, y los demás no han prendido su cámara. Nazaret ya la va a prender, Edwin ya también la va a prender, Marely ya la prendió, Alan también, Ingrid ya también. Bueno, hijos, pues qué bueno que ya aprendieron, Adriana ya también va a prender su cámara. Pues miren, hijos, esto es lo de la historia de la noche triste, ¿vale? Y de la noche alegre para los aztecas, porque fue triste para los españoles, pero bien alegre para los aztecas que mataron personas y todavía se dieron el lujo de sacrificar unas personas, a Mayrin ya también prendió su cámara, para sacrificar unas personas a sus dioses, ya los últimos que sacrificaron, a los últimos españoles que le regalaron a sus dioses, y ya después ya llevan 500 años que no les dan nada, ¿sale? Entonces, pues eso es lo que pasó. Bueno, pues nada más, pues síganse cuidando. Ya salió alguna lista de las becas, hubo algunos que salieron y hubo unos que se merecían, pero no salieron, entonces pues qué mal. Pero bueno, no es culpa mía, ¿no? Nosotros hicimos el trabajo y pues desafortunadamente no para todos salió, pero bueno, pues cuídense, saludos a sus papás y nos vemos. Y me dijo Adriana que les diera más participación, pero la verdad me piqué ya dando clase, ya no les di participación, pero a la otra Adriana les doy participación, ¿sale? Pues cuídense, saludos a todos y nos vemos, y adiós, adiós, adiós. Y sigan estudiando y sigan aprendiendo, ¿eh? Adiós.